Hola y bienvenidos un día más a este canal. En esta sección, este pato lector resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. Vamos a comenzar con el resumen de la última temporada de El Salvador del Villano. Retomando nuestra historia, vemos cómo Asek y Tia salían del baile y ahora se encuentran en una mansión. Son visitados por el padre de Tia, preguntándole a Asek si seguirá amando a su hija a pesar de que aparezca el poseedor de la sentencia. Él le confirma que la va a amar, y por otro lado Tia abraza a su padre diciéndole que ella solo amará a Asek. Después, Asek se lleva al padre de Tia a una mazmorra para que vea a un prisionero que atraparon al salir del palacio de Ludwig. El prisionero tenía diferentes marcas en el cuerpo, lo cual indicaba que había vendido su alma al diablo por poder. De repente, les informan que están atacando a Tia y salen corriendo. Momentos antes, vemos cómo Tia estaba en el jardín. A pesar de sentirse vigilada por las criadas, terminó siguiendo a una mariposa hacia la profundidad del bosque, donde fue atacada por un encapuchado, que le preguntaba insistentemente por su sentencia, pero siendo salvada por una de las sirvientas, que vemos que realmente son un grupo de guerreras que terminan rodeando al encapuchado, el cual se desvanece y aprovecha a atacar de sorpresa. Tia había sido atrapada por el encapuchado, quien quiere quitarle la vida, pero en el último segundo es salvada por Asek. Al ver que Tia estaba lastimada, Asek enfurece y comienza a atacar al encapuchado, quien al principio se desintegra, pero después de la advertencia de Tia, este vuelve a emerger de la sombra e intenta atacarla, siendo protegida por Asek, cuya espada comienza a brillar por causa del mana, lo cual sorprende tanto a Tia como a Asek. Pero a pesar de esta nueva fuerza, el encapuchado es capaz de regenerarse como si fuera inmortal, hasta que por fin Asek logra acertar un golpe a su punto débil, haciendo que desaparezca, amenazando con regresar. Durante el combate, Tia recordó que existía una segunda parte del libro, la cual nunca leyó, pero sí recuerda un poco del epílogo, que mencionaba a un tal Killian Hiller, un hombre que disfrutaba arrebatar las sentencias y que lograba escapar de su prisión cerca del invierno para causar nuevamente caos. Pero ahora, este estaba libre mucho antes, por lo que se da cuenta de que su existencia cambió la historia. Durante el enfrentamiento, Tia fue herida en el brazo, por lo que su padre fue a buscar ayuda, y mientras ellos esperaban dentro de la mansión, vemos cómo Asek estaba sorprendido por haber manifestado mana, ya que se consideraba un regalo de Dios, pero al mismo tiempo no le importa si ese es un regalo de Dios o del diablo, porque lo único que quiere es poder proteger a Tia. De repente ambos son sorprendidos por un brillo fuera de la mansión, y al salir se encuentran con Alchester, quien al ver la herida de Tia se acerca a curarla, y le pregunta si tiene una sentencia como la de él, lo cual molesta a Asek, pero en el momento en el que Tia le dice que la de ella es verde, Asek se calma y termina invitando a Alchester a quedarse en la mansión. En privado, Asek le pregunta a Alchester qué pasa con las personas cuando Killian les extrae la sentencia. Él le dice que generalmente mueren, pero solo una vez vio a alguien que sobrevivió, pero al final terminó volviéndose loco pidiendo morir. Por lo que Asek decide salir de la habitación, y Alchester, antes de que se vaya, le dice que no debe de pensar en esas cosas. Por otro lado, cuando Tia regresó a su habitación, se sorprendió de ver a Asek, quien se disculpa con ella por lo sucedido, ya que tenía miedo de llegar tarde, a lo cual Tia le dice que ella también tenía miedo de dejarlo solo, y ambos se abrazan. A la mañana siguiente, vemos que Alchester ya estaba despierto y pensaba en ver de nuevo la sentencia de Tia, pero al recordar la expresión de Asek decidió mejor no hacerlo, ya que podía perder la cabeza. Para distraerse decidió salir a pasear, encontrándose así con Elisea, quien había terminado cayéndose de su caballo cuando iba a ver a su hermana. Alchester se acercó a ayudarla y logró ver que ella tenía una sentencia en el dorso de su mano, y como no podía caminar, terminó cargándola hasta la mansión. Mientras tanto, en la mansión, el padre de Tia había regresado con el sacerdote para que curara a Tia, pero ya no era necesario. Y en ese momento los tres son sorprendidos por la llegada de Alchester, y su sorpresa aumenta cuando él le propone matrimonio mientras le muestra su sentencia.
Ante tal situación, Elisea sale corriendo seguida por Tía, quien le ayuda a calmarse mientras estaba haciendo un berrinche al bañarse. Por otro lado, en el estudio, el padre de Tía no puede creer que sus dos hijas tengan una sentencia, cosa que era muy inusual y sin precedentes. De repente le pregunta a Alchester que si tuviera que elegir entre el emperador y Elisea, ¿qué haría? Él simplemente le dice que elegiría a Elisea ya que es su compañera destinada, pero esta respuesta parece no convencerlo del todo. Así que Aseg interviene diciendo que él siempre protegerá a Tía y que incluso podrían mudarse cerca de él para acompañarlo, cosa que lo tranquiliza. Pero ese momento es interrumpido por Alchester, que comenta que también protegerá a Elisea. Vemos cómo ambas hermanas terminaron dormidas después del baño, y en el sueño de Tía, ella ve un carruaje, del cual se asoma una pequeña Tía que señala a un pequeño Aseg, cosa que la sorprende y comienza a percatarse que sus recuerdos de su vida en Corea comienzan a desaparecer, mientras siente un profundo dolor en el pecho. Elisea, al despertar, vio cómo estaba sufriendo su hermana, por lo que salió a pedir ayuda. Y en ese momento, Tía fue envuelta en un brillo. De nuevo vemos cómo en los sueños, Aseg corría con la medicina hacia su casa, pero al entrar ve un par de bandidos que ya habían acabado con su familia, y él tendría el mismo destino mientras su casa se quema. Tía se acerca al pequeño Aseg y lo toma en brazos, mientras su versión niña se acerca a ella y le dice que si quiere cambiar el destino del niño, ya que su destino es terminar con una muerte trágica, por lo que Tía intenta arrebatar el alma de Aseg de ese destino cruel. En el estudio de la mansión, el papá de Tía les estaba contando una historia de la infancia de Tía. Cuando ella era pequeña había caído con una fiebre y entre delirios le pidió que fuera a salvar a un niño, el cual era hijo de una antigua amiga de él, y terminó accediendo a hacerlo. Al llegar, vio que unos asesinos ya habían atacado a su amiga, y ella con su último aliento le pidió que quemara la casa para que su hijo pudiera escapar, cosa que así hizo. Y él decidió investigar más sobre este caso, descubriendo que el culpable fue el emperador. En ese momento, Alchester agrega que por dejar escapar a ese pequeño, el emperador decidió controlarlo, envenenando a sus hijas con la raíz. Y al enterarse de todo esto, Aseg se quedó en shock, alcanzando a preguntar que si no cree que el niño quisiera vengarse de él. Pero al escuchar la respuesta del padre de Tía, termina excusándose y se retira así del estudio. Mientras Alchester le seguía comentando al padre de Tía que Ludwig compró la gema y las raíces para poder controlarlo usando a una de sus hijas como su rehén. Y mientras Aseg reflexionaba que Tía siempre estuvo ahí para cuidarlo, llega Elisea a avisarle que ella se encontraba mal. Tía seguía soñando. Logró sacar el alma de Aseg de esa sombra, pero al final se desintegró. En ese momento, la diosa le dice que no es la primera vez que intenta salvarlo, y que los recuerdos que tiene están mezclados con otras veces que lo ha intentado salvar. Le explica que la primera vez que lo salvó, dio su alma a cambio, pero el demonio no se conformó con eso, así que al final terminó reclamando también el alma de Aseg. La diosa, al verla sufrir de ese modo, quería evitar que siguiera atrapada en ese ciclo, por lo cual la envió lejos, pero al final terminó regresando. Y la diosa le vuelve a ofrecer el regresarla a Corea, pero Tía no acepta, así que la termina regresando al lado de Aseg, donde despierta y lo ve frente a ella. Tía se enteró que estuvo inconsciente 3 días y se disculpa por haber preocupado a Aseg, mientras él le dice que era capaz de destruir el mundo si ella no despertaba. Cosa que preocupa un poco a Elisea y Alchester, pero al ver que ella estaba bien, decidieron salir dejándolos solos en la habitación. En el camino, Elisea siente dolor en su tobillo y cuando Alchester se percata, la lleva a curar y aprovecha el momento para pedirle matrimonio. Aunque Elisea se termina riendo, ya que no es común que hagan ese tipo de propuestas sosteniendo un pie en la mano, pero termina aceptando. Tía se había vuelto a dormir y al despertar y ver que Aseg está a su lado, piensa que puede soportar todo el dolor solo por no verlo sufrir, y a la mañana siguiente él llega con el desayuno. Ambos terminan haciendo planes para salir y Aseg logra impedir que invite a su hermana y a Alchester. Tía iba a preparar el almuerzo,
pero como no era muy buena cocinando, no sabía qué hacer. Por otro lado, vemos en la oficina a Ace, que está apurado para terminar todo su trabajo y poder salir con tía, hasta que llega Arnold a entregarle una carta, que era copia de algo que había escrito tía. Cuando Ace la analiza, pudo notar que algunos caracteres podrían significar algún nombre o un objeto, pero no pudo leer más allá de eso, ya que se encontraba en coreano. Y le termina pidiendo a Arnold que vaya a revisar al prisionero, y que cualquier cosa le avise directamente, yéndose con tía a su paseo. Por otro lado, vemos que el prisionero en la mazmorra está hablando una lengua extraña, como si estuviera lanzando un hechizo. A la hora del almuerzo, tía revela que había hecho unos sándwiches, que se veían algo tristes, pero aún así Asek decidió comerse uno, el cual era de huevo. Tristemente terminó encontrándose con pedazos del cascarón, pero finge que está muy rico, cosa que anima a tía a seguir cocinando, aunque a Asek no le agrada mucho esa idea. De repente son interrumpidos por la llegada de Elisea y Alchester, lo cual molesta a Asek, ya que quería seguir a solas con tía. Las hermanas se terminaron alejando a recolectar flores, lo cual aprovecha a Asek para hablar con Alchester, quien le informa que Ludwig había reunido magos, por lo que ese lugar ya no era seguro y lo mejor era irse a la capital con ellos. Y cuando las hermanas regresaron, Alchester se termina llevando a Elisea para dejar solos a Asek y tía. Asek cuestionaba a tía sobre sus sueños y ella termina confesándole que sueña con el sufrimiento de Asek, cosa que hace que entienda por qué siempre dice su nombre mientras está dormida, y pensaba que tal vez fue su egoísmo el que haya causado todo eso, pero sin importar nada, él no dejará que ella se aleje de él. Tía le pide que deje de hablar de esa forma, ya que la persona destinada para ella es Asek, y ambos regresan a la mansión, donde Asek termina durmiendo en las piernas de tía, y al despertar la deja descansando, mientras Arnold llegaba corriendo, pero fue callado por Asek para que no la despertara. Él le avisa que el prisionero actúa extraño, por lo que ambos bajan a ver cómo se encontraba, pero de repente este ataca a Asek. Por suerte, las cadenas impidieron que se acercara demasiado, y en ese momento comienza a hablar con la voz de Killian, quien amenaza con matar a su pareja, y en ese momento hace que desaparezca usando su mana, cosa que al verdadero Killian no le importa. Todos estaban a punto de irse a la capital, y, por orden de Asek, Arnold terminó yendo por una bebida para tía. Elisea al principio les estaba discutiendo que quería ir con tía, hasta que Alchester la convence, en respuesta a la obra malvada de Asek. Cuando Arnold llega con la bebida, Asek simplemente le grita desde el carruaje que se apresure porque si no lo van a dejar. Y en el camino podemos ver cómo Alchester y Elisea se comienzan a llevar mejor, y por otro lado, Asek le estaba regalando un conejo de nieve a tía, que hizo con su mana, pero de repente son atacados y se salvan de que exploten junto al carruaje. Arnold llegó corriendo siendo perseguido por un grupo de encapuchados. Al ver esto, Asek le grita que se agache, acabando con todos usando su mana. Tía les avisa que aún hay más y Arnold se queda a su lado mientras Asek se encarga de todos. Pero de repente uno aparece atrás de tía, quien es salvada por Arnold, y a pesar de estar preocupada por su hermana, Asek la calma diciéndole que ella tiene a alguien que la proteja, y que primero deben de acabar con ellos para poder alcanzarlos. Por otro lado, Alchester también tuvo que enfrentarse con encapuchados, y al parecer Elisea no estaba tan indefensa como pensaban, ya que cuando un encapuchado la tomó del tobillo, terminó pateándolo hasta que la soltara. De repente aparece el príncipe Ludwig, quien había discutido con el emperador porque le quitó todo su apoyo, ya que temía que su enorme sentido de inferioridad ante Alchester hiciera que cometiera un error. Pero este se terminó encontrando con Killian, quien le ofreció poder, el cual aceptó. Y ahora estaba enfrente de Alchester para poder atacarlo, aunque fue fácilmente derrotado. Ludwig estaba pidiendo clemencia, y al ser liberado por Alchester lo termina atacando a traición. Por suerte, él pudo frenar su ataque con la mano, terminando con la vida de Ludwig. Los cuatro se terminan encontrando y de repente ven cómo llegan los gemelos de la competencia de Cortis. Ambos le informan al príncipe todo lo que está pasando y deciden ir al pueblo más cercano.
En el camino los gemelos les cuentan que en la capital ha habido muchos casos de asesinato a poseedores de sentencias y que Ludwig se vio involucrado con este mago, por lo que mandaron arrestarlo. Cuando llegaron a la posada, cada pareja se fue a su habitación. Tía se sorprende por la habitación y se pone nerviosa cuando es molestada por Ace, quien solo quería cambiar el ambiente y hacerla sonreír. Por otro lado, le agradece que se preocupe por él, pero también le pide que confíe más en él. Ambos son vigilados desde la calle por un encapuchado, que es confrontado por Alchester. Y en la noche, Elisea toca la puerta de Ace, quien le intenta correr, pero termina yéndose con Alchester a otra habitación, donde descubrimos que ese encapuchado era Shia. Ella les da un informe de los movimientos del emperador, y al leerlo, ambos sospechan que el emperador está trabajando con el demonio, pero necesitan poder probarlo, así que Alchester saca un frasco con el veneno que le quitó a Ludwig, y le propone usarlo. Por otro lado, Tía se sorprende al ver que Elisea se había dormido en su cama, y en ese momento Alchester aparece y le pide que por favor cuide a Elisea ya que él tiene que irse y no podrá verla en un tiempo, agregando que Ace le explicará el resto. Por otro lado, en la mansión Tiese, Shia llega a avisar que han envenenado a Elisea, y vemos que esto es un plan de Ace para que empiecen a correr los rumores mientras Alchester se dirige al palacio. Cuando Ace llega con el cuerpo de Elisea en brazos a hacerle frente al padre de Tía, este la bofetea, prohibiéndole volver a ver a sus hijas ya que lo ha decepcionado. Y dentro de la mansión vemos cómo Elisea despierta y se impresiona por la actuación de su padre, aunque la bofetada no era una actuación, y esto Ace lo sabía. Tía le agradece a Shia por todo lo que ha hecho por ella, y regresa a su habitación para buscar un diario que necesitaba, pero es sorprendida por Ace, quien entró por la ventana y se quedó con ella toda la noche. Mientras, en el palacio, el emperador está hablando con Killion, quien le recuerda que los une a un contrato, y le muestra su pasado. El emperador en su juventud se enamoró de Silvia, pero ella ya tenía un compromiso e incluso una sentencia. Pero ante la necedad del joven emperador, decidió acabar con la pareja de Silvia y casarse con ella, e incluso tuvo un hijo. Pero en una de las visitas hacia su hijo, terminó arrancándole la vida en un ataque de ira. En el presente el emperador está sufriendo por esto, pero en ese momento llega Alchester, quien informa que Ludwig hizo un trato con el demonio, y el emperador termina diciéndole que al igual que Ludwig, él es solo un juguete más, y que lo puede reemplazar, lo cual molesta a Alchester, quien termina saliendo del lugar. A la mañana siguiente, Alchester y Ace se encuentran frente a la mansión Tiese. Alchester le confirma que sintió que toda la habitación del emperador estaba impregnada por la energía de Killion, cosa que le informan al padre de Tía, y al no poder probarlo sugieren agruparse en la mansión, y después de que el padre lo considerara un poco, termina aceptando. Y vemos como Ace y Alchester salen a ver a Tía y Elisea respectivamente. Tía estaba en la biblioteca buscando el diario y cuando por fin lo encontró, le fue arrebatado de las manos por Ace, quien estaba curioso por el contenido, aunque no lo podía leer ya que estaba en coreano. Tía le explica que es su diario, por lo que Ace se disculpa y le pide que le enseñe ese lenguaje, y ella termina aceptando la petición con la condición de que nunca lea el diario. En el Capitolio, Ace que estaba practicando lo que Tía le enseñó y de repente su asistente le avisa que el padre de ella lo estaba esperando, por lo que ambos salen de ahí encontrándose después con Alchester, quien le entrega una carta que anuncia una reunión a la que asistirá el emperador, por lo que sospechan que ese día será la ocasión en que Killion actuará, ya que estarán retenidos en la reunión, por lo que planean cómo usar esa oportunidad. Cuando regresaron a la mansión, Alchester se fue directamente a ver a Elisea, ya que no podía salir de su cuarto para no levantar sospechas. Y Ace fue a ver a Tía, encontrando el diario en la mesa y comenzando a leerlo quedando sorprendido. Después de la cena, ella lo estaba felicitando, pero parecía distraído, y termina preguntándole sobre todo lo que leyó en el diario. Tía le confirma que siempre lo había visto en sueños, incluso todo su sufrimiento, y debido a esto Ace entra en desesperación,
ya que de todas las personas ella era la única a la que no quería mostrarles esa parte miserable de su vida, pensando que ahora era una escoria. Tía lo estaba calmando y le pide que no la aparte de su lado, ya que siempre quiere estar con él. A la mañana siguiente, en la reunión, el emperador entra y llama a Alcester para aclarar frente a todos por qué lo había llamado, preguntándole sobre la condición de Elisea, pero al final, esta pregunta la redirige hacia su padre. El emperador hace que Alcester muestre su sentencia y le dice que Elisea no es digna ya que no puede moverse, e incluso insinúa en convertirla en su concubina, por lo que Alcester se molesta y termina haciendo enojar al emperador, que lo abofetea, pero en ese momento es defendido por Ace, quien termina siendo golpeado con un candelabro y ambos son sacados de la sala, tal cual habían planeado. Mientras, en la mansión, Killion estaba llegando, pero es interceptado por Ace. Vemos que en su enfrentamiento Killion tiene la ventaja e incluso le dice que va a matar a Tía frente a sus ojos, como ha pasado siempre, mostrándole cómo había terminado Tía y ofreciéndole su marca para que pudiera evitar ese destino. Ace rechaza tal marca y comienza a pelear de nuevo siendo derrotado, pero antes de que Killion forzara esa marca en él, Tía llega, ya que había sentido que Ace estaba en peligro, siendo atacada por Killion, pero salvada por Ace, que de repente comienza a emanar un brillo que lastima a Killion, y cuando arremete contra él, este desaparece, por lo que Ace cae al piso y Tía lo toma en brazos. En el palacio, Alcester estaba buscando la prueba que necesitaba y terminó entrando a la fuerza a la sala del trono, donde encuentra una puerta secreta que lleva a una mazmorra. El emperador entra, pero cuando los guardias se dan cuenta de todo, terminan apoyando a Alcester para detener al emperador. Mientras, Ace termina despertando y encontrándose con la diosa, quien le dice que por sacrificarse por salvar a Tía, por fin su alma es libre, y le explica que como estaba marcado por el demonio, no podía tener la sentencia que le correspondía, y en ese momento lo regresa al lugar que pertenece, despertando en los brazos de Tía. Tiempo después, Ace y Alcester terminan visitando al emperador en el calabozo, donde Ace le pregunta si recuerda el nombre de su madre, cosa que vemos es así. Él recuerda que cuando la vio por primera vez, recordó a Sylvia, así que hizo que la llevaran con él, además de que pensaba que Ace iba a vengarse. Pero no fue así. Ace solo le dice que va a pasar el resto de su vida en esa celda oscura, y Alcester agrega que nadie va a ir nunca a verlo, mientras ambos salen del lugar. En otro lugar, Tía estaba frente a la estatua de la diosa y le estaba agradeciendo por todo. Y cuando iba saliendo, se termina encontrando con Ace, quien le pide se casen, y ella acepta feliz. Un año después, Tía y Ace van a una comida a la mansión Tiese, donde se encuentran con Elisea y Alcester, quienes les anuncian que van a ser padres, emocionando a todos. Y vemos que un año después de este evento, ahora son Tía y Ace los que se han convertido en padres. Y con esto termina nuestra historia. Díganme, ¿qué les pareció la historia? ¿Se animan a leerlo? Pónganlo en los comentarios. En la cajita de descripción dejo la información de este webtoon para que puedan ir a leerlo completo. Si les gustó la historia, denle un like, compartan y suscríbanse. Nos volveremos a escuchar en el siguiente resumen. Bye.